Hola, ¿cómo están? Me llamo Camila y hoy quiero comentarles sobre mi lectura de La montaña mágica. Hace tiempo no aparezco por acá, es porque me había detenido a terminar este libro. Lo empecé hace muchos años. Mi primer contacto con La montaña mágica fue como hace 8 años, que compré esta edición de Daza y lo leí como 100 páginas en ese entonces y como que lo dejé de lado, me pareció una lectura muy intensa y lo dejé. Y en el 2021 retomé la lectura y recién este año la terminé. Así que es un libro que me viene acompañando hace mucho tiempo. Y bueno, hoy voy a ver si me sale hablarles con ustedes de este libro. Pero bueno, en La montaña mágica seguimos al personaje de Hans Castorp, que es un joven ingeniero que termina de sus estudios. eh, Y mientras que termina sus estudios y empieza a trabajar, él tiene como un tiempo libre ahí y con ese tiempo él decide ir a visitar a su primo en un sanatorio para tuberculosos. Y apenas llega ahí, en ese sanatorio, él queda fascinado por ese mundo de allá de arriba. Le parece todo muy extraño y tiene pensado irse por 2 semanas y termina quedando mucho más tiempo. Y incluso el tiempo que queda Hans en esa montaña es una de las revelaciones del libro, ¿no? No descubrimos hasta bien al final cuánto tiempo se pasó en esa montaña, porque apenas al llegar, él se encuentra con bueno, con su primo, ¿no? Que le hace como un tour de, del sanatorio y pasa un día, y ese día se describe muy detalladamente y nosotros vamos leyendo y vemos que pasan un millón de cosas y cuando vemos nos damos cuenta que se pasa solo un día, porque ese es uno de los grandes temas de la montaña mágica, que es el paso del tiempo, ¿no? Cómo percibimos el tiempo acá abajo y allá arriba, porque apenas él llega se da cuenta de que ellos se refieren a ellos mismos o a ese lugar como los de allá de arriba, que se comportan y tienen rituales propios, tienen una rutina propia muy diferente a la de allá abajo, que sería como nuestra sociedad, ¿no? O la sociedad de época. Y bueno, entonces tenemos esa extrañeza inicial de Hans y algo que le dicen es de que le parece todo muy raro porque le hace falta aclimatarse. Y entonces que le va a llevar un tiempo aclimatarse, pero ya se va a acostumbrar a eh, a los reposos, a las comidas, porque el tratamiento para tuberculosis de ese sanatorio es una buena alimentación, como 5 comidas por día, mucho reposo y bueno, y estar eh, en esa atmósfera, ¿no? De aire rarecido, eh, bueno, en las altas montañas, ¿no? Y ese clima frío, como que ese es el tratamiento, ¿no? Como que quedar ahí. Y Y enseguida como que él empieza a quedar fascinado, no solo por ese estilo de vida tan tranquilo, tan como que en ese sanatorio la vida de Hans queda como que en pausa y él puede detenerse a reflexionar sobre la vida y, y como que él se toma esa estadía en ese sanatorio como una manera de explorarse a sí mismo, eh, no sé, como que un momento de descanso y relajación, ¿no? Y de pensar y reflexionar sobre la vida. Eh, Él se encuentra con algunos personajes, ¿no? Bueno, con el doctor jefe, que es muy raro, y también con Settembrini, que es uno de los grandes personajes del libro, es un italiano literato que tiene grandes
conversaciones filosóficas y más avanzada la lectura aparece Nafta, que sería como que su antagonista. Ellos dos tienen debates eh, muy largos de cosas. Hay un diálogo muy célebre que es de, ellos discuten la tortura, la pena de muerte y la cremación. Y solo para darles un ejemplo de los diálogos que aparecen en la montaña mágica, eh, que eso es lo que me parece un poco pesado a veces, como que muchas veces no entendía cuando se ponía muy... pero bueno, ustedes son más inteligentes que yo, así que no van a tener problema con, con eso. Pero sí, la verdad que esos diálogos de Nafta principalmente me aburría un poco o como que no le daba mucha importancia. Eh, pero me encantaba la parte de Hans, cuando Hans participaba de los diálogos, como que fue muy interesante porque Hans es un, ay, no sé, es un personaje fascinante, es muy, como que él es muy encantador, como todos en el sanatorio le gustan a Hans. Eh, Él tiene amistad con todo el mundo. eh, en fin, él es un personaje muy carismático y es muy divertido acompañarlo. Hay momentos muy lindos de Hans. Y otro personaje que él se encuentra es Madame Chauchat, o algo así, no sé, es una rusa que él como que se enamora de ella, ¿no? Como que su amor imposible, como que la pone en un pedestal y queda fascinado por ella. Y como que vemos que eh, esa, él no queda con una salud muy fragilizada, como que él podría perfectamente volver a su vida normal, pero él como que pone como excusas para permanecer en la montaña. Eh, Aunque el doctor jefe es un señor muy particular, eh, como que apenas se encuentra con Hans, le parece muy raro de que Hans va solo de visita. Y Hans le dice no, sí, que él está bien, él es saludable. Y el doctor le dice de que es un caso extraordinario porque él nunca en la vida vio a alguien saludable. Y ahí vemos como es un gran adelanto de lo que se viene sobre ese doctor y esos pacientes, de que ninguno en ningún momento se cura, como que parecería que ahí va la montaña, van a esperar a la muerte, porque eh, nadie está totalmente saludable, nadie es saludable, entonces como que siempre hay algo que eh, les hace que permanezcan en esa montaña, en ese proceso de curación, y como que Hans empieza a ver que es muy raro la forma en que ellos tratan la muerte, como que no se habla de eso. Él se da cuenta de eso cuando muere una persona que se llevaba bien, que tenía una relación, y como que los llevan y como que no se habla, no se hace velorio, no, y tampoco se comenta, como que él al otro día trata de hablar con la gente de, bueno, murió fulano, quería hablar sobre eso y como que todos evitan, como que es algo muy incómodo hablar de la muerte. Y entonces él empieza a ver eso también, eh, todos esos tratamientos y cirugías súper turbias del principio de siglo de los tratamientos que hacen. Y empieza a ver cosas raras de la montaña, aún más raras, pero aún así permanece, eh, tiene sus motivos para permanecer ahí. Entonces, yo creo que acompañamos también todo ese proceso de Hans, esos diálogos,
él tiene mucha una apatía por la vida de allá de abajo, como que él no ve motivos para volver y seguir con su vida. Además tiene esa eh, ese dualidad con el primo, que es del ejército y no ve la hora de volver a servir al Estado, a la sociedad, ¿no? Entonces están siempre esos dos de que Hans como que se toma mucha eh, a la ligera el estar ahí, que pasa el tiempo mientras que Joaquín se preocupa y no ve la hora de irse. Eh, También otra cosa importante de este libro es que se pasa poco antes de la Primera Guerra Mundial. Vemos mucho esa atmósfera de preguerra y se habla mucho de eso y en un momento se da, ¿no? Como que el narrador nos habla de que se da la guerra y eso genera una conmoción muy grande en los personajes del sanatorio. Eh, pero acompañamos la mayor parte del libro, todo esa atmósfera de preguerra y esa sociedad, alta sociedad europea y las distintas posturas, las distintas eh, dinámicas entre ellos. Eh, y sí, también otra cosa que yo encuentro que hay dos cambios de tono muy grandes. Y yo creo que se da por el momento en que se fue escrita La montaña mágica, porque cuando Thomas Mann empezó a escribir, estaban en esa época de preguerra, y después que estalla la guerra, como que vemos un cambio de tono, eh, hasta porque en la propia novela estalla la guerra y retrata eso, pero hay un cambio de tono muy grande y, y también es algo muy interesante acompañar más allá de Hans y sus reflexiones sobre el tiempo y el amor y la muerte. Esos tres son los grandes temas de la novela. Y, y sí, un libro fascinante y que creo que es un fuerte candidato a ser mi libro favorito de la vida. Hans definitivamente es mi personaje favorito de todo lo que yo leí en la ficción. Y sí, sacando esos diálogos pesados del Settembrini con Nafta, es muy bueno. Eh, Queda acá mi recomendación y chau chau.